Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, una vez más reunidos en el nombre del Señor. Hemos estado comenzando una serie el domingo anterior, la semana anterior, que lleva por título Una vida basada en la fe. Y se trata precisamente de que nosotros podamos revisar verdaderamente qué calidad de fe nosotros tenemos. Hoy vamos a tocar un tema que lleva por título el poder de la convicción. Quiero pedirte por favor que te unas conmigo en oración para que le podamos pedir al Señor que abra nuestro entendimiento, que podamos nosotros no solamente comprender, sino poder medir lo que nosotros estamos haciendo en virtud de lo que la palabra de Dios nos dice. Así que mi hermano, por favor, únete conmigo y demos gracias al Señor porque todos estos días nos ha llenado de su victoria. La vida en sí es una gran victoria. Padre bueno, gracias te damos por todas tus misericordias que nos han acompañado durante toda esta semana. Te damos gracias, Señor, por la vida, te damos gracias por nuestra familia, te damos gracias por nuestros hijos, te damos gracias, Señor, por las labores que hemos podido llevar a cabo y sobre todo por la salud que tú, Padre mío, nos has entregado. Te damos gracias por el pan que hemos recibido de tu mano. Gracias, Señor, porque has permitido que tengamos un lugar en donde poder recostar nuestras cabezas. Tú no tenías siquiera eso, Señor. Sin embargo, tu bondad es tan grande y tan maravillosa que aún nosotros, que no merecemos nada, tenemos eso. Hoy te pedimos que tú nos bendigas, que hoy seas tú con nosotros y que hoy nos hables, Señor. Que nos llenes de tu gran amor y de tu gracia. Que abras hoy nuestro entendimiento, que nos potencialices en el poder de tu fuerza para que podamos nosotros aplicar todo aquello que es menester que nosotros apliquemos. Ayúdanos, Jesús, hoy. Hoy te lo pedimos con todo nuestro corazón y colocamos este tiempo en tus manos, esta palabra en tus manos. Necesitamos, Señor, que tú nos hables para que podamos enderezar el camino que se ha salido del curso, Señor, que tú quieres que tenga. Ayúdanos para que hoy volvamos a tomar esa ruta que nos lleva directamente a ti, amado Señor. Colocamos en tu mano este tiempo y que seas tú, Señor, bendiciéndonos para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Y todos, unánimes, juntos, decimos amén, amén y amén. Así sea en el nombre del Señor. Te estaba diciendo que hoy vamos a llevar a cabo una predicación de un tema que lleva por título el poder de la convicción. Y el poder de la convicción está muy ligado a la fe y está muy ligado a algo que se llama el coraje para poder hacer las cosas. Si nosotros hoy nos preguntamos qué significa realmente tener coraje, podríamos definirlo de una manera sencilla: es poder cumplir con una misión que nos corresponde independientemente que podamos tener miedo para llevarla a cabo. Es algo así como tener esa capacidad de poder vencer el miedo natural que nos puede asistir, porque nosotros estamos conscientes que lo que vamos a hacer es fundamental, es necesario y que realmente nosotros debemos llevarlo a cabo. Y ese es el coraje. No se trata de que nosotros seamos valientes, que no sintamos temores. Todos los seres humanos sentimos temores. Pero cuando nuestra fe se potencializa, se convierte en una condición de convicción. La convicción es aquello en lo cual nosotros estamos verdaderamente convencidos. Es tener una fe profunda para poder obrar y hacer lo que Dios ha determinado que nosotros hagamos. En la palabra de Dios, en la Biblia, hay una cantidad de ejemplos, porque te quiero decir esto: cuando hablamos de convicción, estamos hablando de la fe personal, estamos hablando de esa fe que individualmente nosotros tenemos. Colectivamente, cuando vamos a la iglesia, por ejemplo, todos aportamos nuestra semilla de mostaza, todos aportamos nuestro poquito de fe que tenemos y nos reunimos y cantamos y alabamos y salimos victoriosos y salimos contentos. Pero los retos que tú tienes que enfrentar en la vida
van a demandar una fe que tiene que ser una fe tan profunda que tú estés convencida, que estés convencido de lo que dice la palabra de Dios, que estés convencido de que Dios camina a tu lado. Te lo voy a decir con esta frase de esta manera. Tener convicción no solamente es creer que Dios existe a pesar de las evidencias. Tener convicción es obedecer a Dios a pesar de las consecuencias. De eso se trata la convicción. Es poder ir más allá de situaciones que nos van a retar. Y la iglesia debe tener el comportamiento de este tipo de fe. Yo no sé si usted se ha preguntado, por ejemplo, que pudo haber asistido a ciertos individuos, así como nosotros de carne y hueso, así como nosotros con cualquier cantidad de defectos que pudieron llevar a cabo unas misiones extraordinarias. Por ejemplo, ¿qué asistió realmente a Noé? En aquel momento nunca había llovido sobre la tierra. Ahora usted se puede imaginar a este hombre pregonero de justicia hablando de un diluvio cuando nunca sobre la tierra había llovido. Yo me supongo que lo mínimo que pudieron indulgarle era que estaba completamente loco. Sin embargo, este hombre se dio a la tarea durante 120 años de estar predicando y al mismo tiempo estar armando un arca para poder mostrar su fe y su convicción de que lo que Dios le había dicho a él, le había revelado, era la verdad. ¿O qué decir, por ejemplo, nosotros de Abraham? Abraham le dijeron que le iban a dar una tierra y él salió sin saber siquiera a dónde iba. ¿O qué podemos nosotros pensar, por ejemplo, de Elías? De Elías, cuando en aquella convocatoria con aquellos sacerdotes de Baal, tenía tanta convicción que los iba a vencer porque sabía que iba a caer fuego del cielo. ¿Qué era lo que tenían estos hombres? ¿O qué tal si pensamos nosotros en aquel Daniel que a pesar de las prohibiciones, él seguía orando y a pesar de que estaba la amenaza del foso de los leones, no temió y cuando lo colocaron allí ocurrió lo que ocurrió, que nada en absoluto le había pasado, sino que el rey comenzó a creer en el Dios que adoraba Daniel? ¿O qué podemos nosotros pensar, por ejemplo, de Jeremías? Jeremías predicó solo, estuvo solo y siempre estuvo convencido en todas las palabras que colocaba Dios en su boca. O digamos, por ejemplo, para ser un poquito más cercanos a nosotros, ¿qué tal podemos colocar el ejemplo de Pablo? ¿Qué había en Pablo que tenía tal convicción que no le importaba exponer su propia vida? O por ejemplo a Jesús. Jesús que tomó la decisión de ir a una cruz en condición de hombre para poder vencer el pecado que hay en nosotros. Simplemente los seres humanos nos movemos de esta manera en la convicción cuando nosotros estamos seguros que estamos cumpliendo una misión justa, una misión necesaria, una misión que va a favorecer a la mayor cantidad de seres humanos posibles. Esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta en nuestra mente. Usted tiene que estar pensando que su fe no simplemente le pueda, digamos, alcanzar solamente para pedir algo, porque en eso es donde nosotros nos equivocamos. Creo que nosotros manejamos un estilo de fe en la cual nosotros la usamos para pedir aquello, para lo otro, y eso está bien. Pero tenemos que entender que hemos sido apartados para una misión. Igual que estos hombres que te he mencionado, igual nosotros hemos sido apartados para que podamos llevar un mensaje que es contrario a la humanidad. ¿Sabes? El ser verdaderamente un cristiano va en contra de la corriente de la sociedad. No importa en el país que estés, no importa en el idioma que hables, no importa tu raza, no importa si tienes dinero o no tienes dinero, siempre el ser cristiano es una contracultura que se enfrenta a las condiciones de la sociedad, de la humanidad en esta tierra. Y nosotros tenemos que estar claros. Yo creo que a veces nos sentimos, como te digo, tal vez un poco temerosos porque
la gente se levanta, porque la gente señala, porque la gente no quiere. Esa es la condición del mundo. Ahora yo quiero que tú pienses en esto. El Señor nos apartó a nosotros para que hiciéramos una labor. La palabra dice claramente que el Señor Jesucristo está preparando moradas. Y está preparando moradas no solamente para usted y para mí. Está preparando moradas porque a nosotros nos toca aquí preparar el reino de los cielos aquí en la tierra. Hay una labor, hay una misión. Y nosotros normalmente nos excluimos porque no nos gusta, porque no nos agrada, o simplemente porque tal vez tenemos cierto perjuicio, porque a lo mejor nos señalan, porque a lo mejor nos indilgan ciertos adjetivos que pueden decir que somos fanáticos, que todo lo llevamos al extremo, que todo lo que vemos es malo. Pero creo que en este momento lo que realmente la humanidad está demandando es la necesidad de verdad. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que somos parte de la verdad, porque lo único que puede solucionar el problema es que comience a divulgarse la verdad y que nosotros podamos hacerlo, poder llevarlo a cabo, porque es nuestra responsabilidad. Cuando nosotros lo hacemos, ya la responsabilidad recae sobre otras personas. Ahora yo quiero llevarte a un episodio. Te quiero poner un par de ejemplos. Un episodio que tiene que ver con Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido determinado para que pudiera abrir el camino cuando viniera el Señor. Él era, por así decirlo, ese precursor, el que iba adelante. Y tenía que enfrentar una serie de situaciones. Quiero que vengas conmigo para que leas la palabra del Señor en Mateo capítulo 14. Aquí hay algo interesante en el capítulo 14 de Mateo. Vamos a leer esa fracción de esos 12 versículos. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primeramente por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se estremeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Ahora yo quiero que vengas conmigo al libro de los Hechos. Ahora analizamos todo esto. El libro de los Hechos en el capítulo 4, versículos 19 y 20. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amado, este es el mensaje contundente de la palabra de Dios. En primera instancia nosotros nos vemos aquí en lo que hemos leído el relato de Juan el Bautista. La pregunta es, ¿cómo es posible que Juan el Bautista osara señalar al gobernante de turno? ¿Cómo es posible que Juan el Bautista estuviera corriendo estos riesgos tan peligrosos, se estaba metiendo con la persona que tenía más poder? Bueno, primeramente tenemos que entender que este era el gobernante del pueblo de Dios. Ahí estaba. Y nos damos cuenta de que este hombre estaba infringiendo la palabra de Dios. Él estaba viviendo con una mujer llamada Herodias, pero resulta de que Herodias era la mujer de Felipe, hermano de Herodes. Y a pesar de esto,
a pesar de que esto estaba prohibido en la ley, él lo hacía. Pero había una persona que tenía el coraje de poder decirle que aquello que estaba haciendo no le era lícito. Y todo esto evidentemente mortificaba. La verdad siempre va a mortificar a aquel que le estaba violando. Mira, por ejemplo, lo que dice el Levítico en el capítulo 20, versículo 21. Libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 21. Dice la palabra del Señor: y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, y sin hijos serán. ¿Sabes? No está diciendo, había una ley que decía que si el hermano moría y no dejaba descendientes, entonces él, si tenía un hermano varón, tenía que casarse con la viuda para poder darle descendencia a ese hermano. Pero lo que aquí estaba realmente era que él le había arrebatado a una mujer con la cual estaba casada y él vivía con ella abiertamente, infringiendo lo que la palabra de Dios que acabamos de leer dice. Ahora, aquí vemos el coraje. Aquí vemos la convicción que tenía Juan. Juan el Bautista le estaba diciendo aún al pueblo que eran una cueva de víboras, que simplemente estaban buscando el beneficiarse de algo, pero no tenían ninguna fe en aquello que él estaba determinando. Simplemente estaban asistiendo al río a poder bautizarse, pero no lo hacían con la convicción de que aquello era necesario para arrepentimiento, sino que aquello lo hacían simplemente porque ellos querían curarse en salud, por así decirlo. Vamos a hacerlo, pero nosotros no soltamos lo que tenemos que hacer. Hacemos lo que hacemos, pero no nos importan las otras cosas. No había ningún tipo de convicción. Cuando nosotros miramos al segundo relato, en donde estaban predicando en el templo Pedro y Juan, y fueron apresados, fueron tomados por los sacerdotes, los cuales le dijeron que dejaran de predicar en el nombre aquel que habían crucificado. Ellos dijeron que no podían callar. Ellos sabían a lo que se estaban exponiendo, pero ellos dijeron, nosotros no podemos callar porque tenemos que decir lo que hemos oído y lo que hemos visto. Y creo que usted y yo tenemos que ponernos en ese nivel. Nosotros hemos sido llamados para que podamos ser portadores de la verdad. Porque si el mundo está como está, es precisamente porque la verdad no se divulga. Nosotros hemos convertido esto en un gran circo. Nosotros hemos convertido esto en un gran espectáculo. Y la palabra de Dios no es un espectáculo. La palabra de Dios ni la iglesia del Señor puede ser un circo. Y entonces nos estamos poniendo con posturas diferentes porque nosotros queremos adaptar, queremos acondicionar la palabra de Dios al gusto de las personas. Queremos de alguna manera poder suavizar ciertas cosas. Y realmente lo que Dios quiere es que nosotros podamos entender quiénes somos nosotros. Si usted y yo no entendemos quiénes somos, si usted y yo no entendemos toda la cantidad de defectos que nosotros tenemos, jamás los vamos a superar. Nosotros que nos creemos buenos, todos nosotros nos creemos buenos seres humanos, porque tal vez en algún momento podemos estirar una mano, tal vez porque en algún momento podemos hacer algo por alguien y pensamos que esto nos convierte en buenas personas. Pues estamos equivocados. Lo único que tenemos que hacer es poder mirar hacia la palabra de Dios que está llamando directamente a que nosotros tengamos una transformación profunda. Nosotros necesitamos ser transformados. La verdad es que nosotros en las condiciones que estamos no podemos entrar al cielo. Necesitamos ser cambiados, necesitamos ser transformados, necesitamos cambiar muchas de nuestras costumbres, no solamente porque vayamos a un lugar, pensemos que estamos allí resguardados. La misericordia de Dios nos resguarda, pero no se trata de eso, se trata de que tú seas portador de esa verdad. Se trata de que tú seas un factor que pueda comenzar a cambiar este mundo. Y la única manera como nosotros podemos comenzar a cambiar este mundo es cuando tenemos plena convicción del poder de la palabra de Dios en nosotros. La Biblia dice
que solo la palabra de Dios no regresa vacía. Ahora usted pregúntese, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué las cosas no cambian? ¿Será acaso que no estamos hablando de la palabra de Dios, la verdad de Dios, que es lo único que hace libre y no regresa vacía? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Hoy vamos a hacernos una pregunta. Hoy vamos a preguntarnos, ¿qué efecto produce en nosotros el poder de la convicción? Si nosotros llegamos a un nivel de estar plenamente convencidos en que nosotros necesitamos obedecer a Dios a pesar de las circunstancias, si nosotros estamos completamente convencidos en que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por Él, si nosotros estamos convencidos que el Espíritu Santo de Dios mora y llega a nosotros, entonces tiene que haber una respuesta. Tiene que haber un comportamiento completamente distinto al que nosotros estamos teniendo. Y creo que tenemos que comenzar realmente a cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es su vida de fe? ¿Cómo camina usted? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Usted verdaderamente se está preocupando porque otras personas lleguen al cielo? ¿O simplemente solo lo piensa? ¿O simplemente de pronto usted dice, yo aquí oro por ellos? ¿Pero por qué lo hace de esa manera? ¿Acaso en usted no hay la verdadera convicción de que Dios camina con usted? ¿Que Él podrá a usted inspirarlo para que pueda decir la verdad de Dios? Necesitamos una iglesia activa, una iglesia viva. No necesitamos una iglesia simplemente militante, una iglesia que esté allí danzando, brincando y saltando. Es una iglesia que puede invadir el mundo. Y en eso nosotros tenemos que reconocer, nos hemos quedado. Hoy estamos nosotros más, ¿cómo le digo?, más preocupados por cómo luce el altar. No sé si se le podrá decir altar. Hoy estamos más nosotros preocupados por colocar lucecitas de colores porque necesitamos tener a la gente contenta, felices de la vida. Y créanme que en el mundo siempre van a haber aflicciones. Aquí no se trata de que busquemos estar felices de la vida. Aquí de lo que se trata es que debemos estar convencidos, plenamente convencidos, con gran convicción para poder cumplir el legado que Dios ha determinado que nosotros llevemos a cabo. De la misma manera como comenzó con aquellos 12, de la misma manera como comenzó con ellos, igualmente nosotros tenemos que seguir ese mismo camino. ¿Qué es lo que hace entonces el poder de la convicción en nosotros? Bueno, lo primero, que tenemos que comenzar a hablar la verdad al mundo. Hay que hablar la verdad del mundo. Hoy se nos va a nosotros, las prédicas se nos van a nosotros en poder enseñar a la gente cómo tener más dinero. Hoy las prédicas a nosotros se nos va en poder hablarles y decirle cómo la gente puede ser feliz. El mismo Señor dijo que aquí habrían dificultades, pero que miráramos a Él para que viviéramos como Él lo hizo, que había vencido al mundo. La única forma en que nosotros podemos vencer al mundo es cuando seguimos la voluntad de nuestro Padre. Tenemos que inundar a este mundo de la verdad de Dios, que es lo único que lo puede cambiar. Lo que la gente necesita es saber quiénes somos. Nosotros necesitamos saber cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestro ADN. Y nuestro ADN es un ADN caído. Nosotros somos personas caídas. Nosotros somos personas proclives a hacer el mal. Nosotros nos gusta, nos hace sencillo, nos sale el poder salir el mal. Necesitamos aprender a hacer el bien. Usted lo ve desde los niños pequeños. Un niño pequeño recién nacido, si usted no le da de pronto, la mamá cuando lo está lactando le saca el seno e inmediatamente pone coraje, se pone rojo, se molesta, siente rabia porque eso es lo que tiene dentro de sí. Todos los seres humanos tenemos una condición de perversidad y de perversión en nosotros. No nos gusta porque suena muy duro, no nos gusta porque suena muy señalador, no nos gusta porque nos está a nosotros confrontando y no nos gusta que nos confronten. Nosotros nos gusta sentirnos buenos, que somos como una especie de ángeles con un par de alas y que no matamos ni una mosca. Pues estamos equivocados. La gente necesita que nosotros podamos decir por su nombre que somos pecadores. Que el pecador no es pecador porque peca. El pecador es pecador porque la naturaleza de él es pecaminosa. Es esa nuestra condición.
y nacemos con esa condición, y la única manera en que nosotros podemos cambiar el asunto es cuando somos conscientes que somos así. Solo cuando hablamos la verdad podemos llegar a ser libres, y para eso se necesita tener la convicción. Yo no tengo que estar cayéndole bien a todo el mundo. Ahora, yo no lo hago a propósito para caerle mal a todo el mundo. Antes, por el contrario, yo lo que deseo es que esas personas puedan cambiar su vida. Por eso es necesario que nosotros hablemos la verdad al mundo. Y para poder hablar la verdad al mundo tenemos que llamar las cosas por su nombre. Tenemos que decirle las cosas por su nombre. Al pecado hay que decirle pecado. Mira ahora todo lo que se ha levantado. Yo la verdad, yo me imagino que estamos, como dijo el Señor, como en los tiempos de Lot. En los tiempos de Lot, Sodoma, Gomorra, estamos exactamente en lo mismo. Hoy hay no sé cualquier cantidad de tendencias sexuales en las personas. Mira cómo es la perversidad. Y simplemente la verdad de ellos, la bandera que esgrimen, es que es lícito que el ser humano se ame. Sí, nosotros tenemos que amarnos, pero no en esa condición. Lo que están es pervirtiendo y nosotros simplemente estamos enmudeciendo. Nosotros no salimos a las calles y a las plazas a protestar porque están indignando, están ofendiendo el nombre de Dios, están ofendiendo el orden de Dios. Nosotros no salimos a eso. Ellos salen, ellos pelean sus derechos, pero nosotros no hablamos la verdad. Esa es la gran diferencia. Ellos tienen más convicción en las cosas que ellos creen. Ellos tienen más convicción y se aferran a eso simplemente para justificar una condición completamente apartada de la verdad. Pero nosotros no tenemos la convicción para poder decirle a ellos en su cara que están equivocados. Que esta es una perversidad del hombre. Que es la idolatría que ellos manejan. Porque esa es idolatría para ellos. Sin embargo, la iglesia guarda silencio. O tal vez de pronto en cuatro paredes nosotros lo podemos decir. El mundo necesita que se le diga la verdad. Cuando estamos llenos del poder de la convicción, entonces nosotros hablamos verdad, porque solo la verdad puede hacer libre al mundo entero. ¿Y por qué? Sencilla razón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. No es una palabra inspirada por los hombres. No es porque de pronto un día unas ciertas personas aburridas comenzaron a escribir una cantidad de cosas para hacerle la vida imposible al resto de la humanidad. Dios, mostrando su gracia y su amor, mostró la ley, porque la ley no es más que la tipificación de nuestro carácter, no es más que la tipificación de lo que nosotros somos. Y cuando nosotros hacemos cosas equivocadas, no es más que la expresión del pecado que mora en nosotros. ¿Qué necesita este mundo? Necesita que se le hable la verdad. ¿Cómo podemos hablar la verdad? Cuando estamos llenos del poder de la convicción, sabiendo que hablamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora escuche bien. ¿Qué necesita la gente para poder cambiar? ¿Qué necesita la gente para poder tener, por así decirlo, otras alternativas? Llamémoslo de esta manera porque la única, y no es alternativa, lo único verdadero es la palabra de Dios. Pero dentro del submundo de ellos, dentro del submundo de este mundo, en todo lo que piensan, que hay una cantidad de opiniones, de corrientes, de filosofías y de comportamientos y costumbres, poder mostrar la evidencia de la palabra de Dios. Solo la verdad puede a ellos libertarlos. Solo la verdad puede a ellos hacerlo cambiar su pensamiento. Piense en usted por un momento. ¿Su pensamiento ha cambiado? ¿Las cosas que usted otrora hacía, las sigue haciendo o ya usted no las hace? Ahora usted ha cambiado su vida. Entonces, eso quiere decir que la palabra de Dios no regresa vacía. Eso quiere decir que la palabra de Dios provoca una transformación y un cambio cuando nosotros la escuchamos, cuando nosotros la comprendemos, cuando nosotros la asimilamos en el corazón y entonces nos arrepentimos y comienza a producir un nuevo tipo de conducta en nosotros. De la misma manera como esa palabra en usted ha actuado, de la misma manera como esa palabra en usted ha determinado un nuevo comportamiento, ha activado una nueva forma de ser, un nuevo nacimiento, lo mismo esas personas necesitan. ¿Y está en manos de quién? De nosotros.
La palabra dice que los ángeles se asoman desde los cielos a mirar la gran oportunidad que le ha sido dado a los hombres. Que hombres pecaminosos, hombres caídos, con el amor de Dios son transformados y pueden comenzar a ayudar al resto de la humanidad. Creo que nosotros tenemos una gran oportunidad de hacer grandes tesoros en los cielos, cuando nosotros podemos hablar la verdad, lo único que puede hacer libre a los hombres. La verdad no es un concepto, la verdad no es un razonamiento lógico y coherente. La verdad es que necesitamos la ayuda de Dios. La verdad es que esa ayuda de Dios viene a través de Jesucristo. La verdad es que Jesucristo murió por nosotros porque ha sido nuestro sustituto. Él colocó su vida por la nuestra. ¿Me está comprendiendo? Y que si nosotros queremos ser más teológicos, podemos seguir profundizando, porque la misma palabra dice que el pecado entró por un hombre y por otro salió. Y creo que el asunto está en que podamos decirle a la gente qué es lo importante, lo vital y lo necesario para nuestra existencia aquí en la tierra. Pero tal vez nosotros estamos desviando la atención y la verdad porque estamos preocupados por el salario tal vez del pastor, o por el pago de los arriendos, o por pagar la cuota del último modelo del carro que el pastor tiene. Amado, eso no te va a salvar. Yo quiero que tú lo entiendas. Solo la verdad de Dios, cuando anida en ti y comienza a provocar ese fruto de convencimiento, cuando tú comienzas a tener nuevas actitudes, es lo que va a hacer que tú tengas esa nueva condición que te va a permitir sentir verdaderamente que eres un hijo de Dios, y entonces vas a sentir el deseo de poder reproducirte en otras personas. Necesitamos convicción, la convicción de que Dios manda que se haga de esa manera, la condición de que Él va con nosotros, la condición de que nos da de su poder, la condición de que aquello es lo que más desea que nosotros podamos hacer. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tal vez de pronto te has acostumbrado a ser dominguero, vas el domingo a la iglesia y piensas que con eso ya lo solucionaste. No estás haciendo absolutamente nada. Simplemente teniendo un poder que puedes invocar para que te asista, para que puedas promulgar la palabra, la verdad de Dios que puede cambiar a la gente, no lo haces porque tal vez de pronto estás muy ocupado. Tal vez de pronto no se te antoja porque, bueno, de pronto no te van a invitar nuevamente a las reuniones sociales a las cuales te gusta asistir. En segundo lugar, ¿qué es lo que provoca el poder de la convicción? Queremos saber, estamos explorando por qué tenemos que ser personas convencidas y por qué es necesario que nosotros seamos personas convencidas. Bueno, tenemos que ser personas con una convicción profunda para poder hablar la palabra de Dios a este mundo. Pero en segundo lugar, tenemos que hablar la verdad de Dios por amor. Oye bien, si nosotros verdaderamente estamos llenos de Dios, el amor que hay en nosotros debe provocar el deseo de poder estar advirtiendo, enseñando, instruyendo a todas aquellas personas que no han escuchado de Dios. Ahora piensa, por ejemplo, en este hombre Juan el Bautista. En reiteradas ocasiones estaba señalando al mandatario. En reiteradas ocasiones estaba diciéndole al gobernante que no era lícito tenerla. La mujer del gobernante se sentía desnudada de su vergüenza moral. Entonces ella sentía rabia, pero el hecho de que ella sintiera rabia, ira y se fuera en contra de él, no fue óbice para que Juan el Bautista siguiera promulgando la verdad. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿será que este tipo era tan terco, tan temerario? ¿O sería que este hombre odiaba a Herodes el tetrarca? ¿Será que él le sentía rabia, encono? ¿Qué era lo que pasaba por él? Acuérdate que era el precursor. Acuérdate que era el que venía a preparar camino al que venía atrás, que era nuestro Salvador Jesucristo. Una gran muestra de amor sentía Juan el Bautista por aquel hombre perdido en su pecado. Le advertía, le decía,
le señalaba. No había en él la condición de poder ofenderlo o de ponerlo como burla a los demás, porque estaba reiterándole lo que decía la palabra de Dios. No te es lícito tenerla. Igualmente nosotros nos tiene que mover a decir la verdad, el amor que podemos sentir por las personas. Fueron creadas por Dios. Fueron creadas de la misma manera que nosotros fuimos creados. Y es muy triste que solamente nosotros miremos a nosotros mismos y no estemos viendo la necesidad que hay en esas personas. A veces somos indiferentes y simplemente vemos a esas personas en las calles que están delinquiendo, personas perdidas, personas que están viviendo una vida completamente de destrucción, de muerte, y no somos capaces siquiera de hablarles. No somos capaces siquiera de advertirles. No somos capaces siquiera de tomarnos el tiempo para poder amonestarlos. Necesitamos amonestar a aquellas personas que están perdiendo su vida. Necesitamos amonestar a aquellas personas que están fuera del cauce normal de la vida que deben tener. Nosotros estamos aquí en la tierra para aprender a vivir. No sabemos vivir. Tenemos una experiencia nada más de vida. Nosotros simplemente existimos. Por eso el Señor dijo que Él era la vida. Sin Cristo nosotros solamente tenemos existencia. Pero cuando llegamos a Él, entonces comenzamos a tener vida y vida en abundancia. Lo que quiere decir es que vamos a tener entendimiento de cómo son las cosas, cómo debemos tomar las decisiones, cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir unos con los otros. Tenemos que aprender a cómo nos relacionamos, a cómo clamamos, a cómo pedimos, qué esperamos. Y nosotros no estamos interesados en eso, porque no hay convicción. Solamente nos gusta la religión, nos encanta ser religiosos. Hermanos, nos encanta que nos vean pasar por la calle con un libro en la mano llamado la Biblia. Esto como que nos da de pronto una cierta publicidad de que la gente sepa que nosotros leemos la Biblia. El punto es que si tú no la aplicas, de nada te sirve que la puedas leer todos los días de tapa a tapa. Lo que el Señor te está diciendo que es por tu fruto tú serás conocido. ¿Me estás comprendiendo? Esa es la convicción que debemos tener. Yo voy a ser conocido por mis frutos de justicia. Entonces yo voy a hacer la voluntad de mi Padre, aun cuando me cueste. No importa lo que cueste. Yo necesito hacer la voluntad de mi Padre por encima de lo que yo quiero, por encima de lo que yo sueño, por encima de lo que yo anhelo. Eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Estos hombres se pararon en la brecha. ¿Tú no recuerdas que por allá hay un episodio que dice que anda buscando que alguien se pare en la brecha delante de él? Y tal vez de pronto nosotros hemos entendido, ¿será que de pronto yo me voy a poner a orar nada más y decir, Señor, si estoy aquí en la brecha para que tú hagas? ¿Dónde están tus frutos? Muéstrame los frutos de tu fe. Muéstrame verdaderamente tu convicción. Eso es lo que el Señor nos está gritando. Eso es lo que el Señor está diciendo en este tiempo tan corrupto, en este tiempo tan duro, en este tiempo de destrucción, en este tiempo que se avecinan tiempos casi que apocalípticos. Es cuando más nosotros tenemos que estar activando la verdad de Dios en todas esas personas. Nosotros tenemos que hablar entonces la verdad de Dios por amor a ellos. Porque el asunto se trata de la salvación o la perdición. El asunto es ese, salvación o perdición. Y si nosotros tenemos una misión que cumplir con respecto de eso, es preferible que nosotros la cumplamos aunque nos vaya mal. Porque es más duro que nosotros lleguemos delante de la presencia del Señor y nos pregunte, ¿qué hicimos con respecto de lo que teníamos que hacer? Y simplemente digamos, no, yo solamente iba los domingos a la iglesia. Amado, hay que ir a alimentarnos, pero ese alimento que te dan te tiene que nutrir de tal manera que tienes que reproducirlo en las calles. Digámoslo así, allí en ese lugar, tu comunidad, con tu pastor, delante de la presencia de Dios, te llenas de tanto amor que cuando sales a la puerta de la iglesia, ese amor te sale por los poros y necesitas poder llenar, impactar y transmitir ese amor a la mayor cantidad de seres humanos posible. Si no es así, entonces tú no tienes convicción. La convicción nos mueve.
La convicción es un motor de la fe. Es un motor que hace que nosotros podamos cumplir con el propósito determinado por Dios para cada uno de nosotros. Tal vez hoy esta prédica te puede parecer tal vez absurda, te puede parecer chocante. Me parece hasta bien que te parezca así, porque las cosas de la verdad de Dios normalmente son chocantes y no estamos cumpliendo. Y Dios quiere que nosotros podamos cumplir. Si tenemos que basar una vida en la fe, entonces tenemos que entender que nuestra fe tiene que ser creciente. Y en la medida en que esa fe es creciente, entonces vamos a llegar al punto de la convicción. El punto de la convicción no está preguntando qué tan bueno me va a ir, qué tan bien me va a ir. Estás viendo a tu prójimo y lo que tienes que hacer. Te da una condición sacrificial en tu corazón. Una condición como la que estuvieron los que te he nombrado en este día, y particularmente Jesucristo. ¿Por qué fue a la cruz? Estaba convencido que era el único camino. Estaba convencido que era el único medio. El asunto es para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer con este mundo? Estamos convencidos que lo único que lo puede cambiar es el evangelio de salvación. Lo único que lo puede cambiar es la promulgación de la palabra de Dios. Lo único que lo puede cambiar es que los hombres puedan aceptar a Cristo y puedan renunciar a su pecado y puedan caer en esa condición de arrepentimiento para tener una nueva condición de vida. Nosotros tenemos que hacerlo por amor. La convicción es ese motor que nos mueve a poder desarrollar esa fuerza del amor con esas personas que tanto nos necesitan. Porque si nosotros callamos, ¿quién les hablará? Si nosotros callamos, dime, ¿quién lo va a hacer? ¿El diablo? ¿O entre ellos mismos? Dura cosa es no hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso, el énfasis está en que tenemos que mostrar a Cristo. Y mostrar a Cristo es desagradable a la gente, es incómodo, es molesto, ¿sabes? Cuando nosotros mostramos a Cristo, la gente dice otra vez lo mismo. Otra vez la misma historia, otra vez el mismo asunto. Es que no interesa lo que digan ellos. Lo que realmente interesa es que nosotros hagamos la tarea que tenemos que hacer. Tener una vida llena de convicción, porque el poder de la convicción me va a permitir convertirme en aquel instrumento que Dios va a usar para poder mejorar, cambiar y transformar la mayor cantidad de vidas posible. En tercer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar la verdad de Dios, no importando las consecuencias. Yo te lo estoy diciendo, cuando tú estás lleno de convicción, lo que realmente implica la convicción es obedecer a Dios, no importando las consecuencias que podamos correr. ¿Sabes qué vas a correr? ¿Cuál es el riesgo? Vas a ser rechazado. Siempre que hablas la palabra de Dios, te van a rechazar. Te van a rechazar por una sencilla razón. El mundo tiene sus propias filosofías, digámoslo de otra manera. El mundo tiene sus propios argumentos, sus propias verdades, y que son argumentos y verdades que se pueden acomodar a la condición que ellos tienen para vivir. O mejor dicho, se acomodan a la forma de vida y decisión que toman todos los días de su vida. Cuando tú le hablas de que tienen que depender de Dios, inmediatamente la cosa allí comienza a malinterpretarse. Comienzan a pensar de que entonces ya no van a tener libertad para hacer. Porque en este mundo lo que está predominando es el creer que la gente es libre. Y realmente no se dan cuenta que son miserables esclavos de sus propias debilidades. Es tan absurdo que son así. Es tan absurdo que se dicen libres porque pueden hacer muchas cosas, porque pueden fornicar, porque pueden emborracharse, embriagarse, hacer cualquier cosa. Eso los hace a ellos sentirse libres. Pero tú crees que eso puede ser libertad cuando estás allí consecutivamente haciendo lo mismo. Ahí no hay elección. Ahí lo que hay simplemente es una esclavitud. Estás pegado a hacer esas cosas. Por eso, mis hermanos, cuando tú hablas la verdad vas a ser rechazado. Te van a decir que eres obsoleto, pasado de moda, que eres una persona enloquecida tal vez, que te has vuelto loco, porque una de las grandes mentiras del diablo es que el que lee la Biblia se vuelve loco. No sé de dónde sacaron eso, pero la gente lo cree
porque es parte de acomodarse a su propia condición. Entonces no esperes que te vayan a lanzar flores, van a hablar mal de ti. Créeme lo que van a hablar mal de ti. Te vas a enfrentar a una cantidad de gente que te va a sonreír por delante, pero cuando vas por atrás, entonces te van a decir, ahora el diablo no se acuerda de cuando antes estaba en el asunto que estaba. Ahora ya no recuerda cuando hacía tal cosa. Ahora ya no recuerda cuando hacía esto o aquello. Siempre se va a levantar porque nosotros tenemos un enemigo. Es un enemigo espiritual que obra y actúa en esas personas sin Dios. ¿Sabes que la gran diferencia para mostrar eso está en que ellos ven una realidad completamente oscura, completamente distinta a la que nosotros podemos ver por el Espíritu de Dios? Lo que ellos ven es normal. Lo que ellos ven es parte de, ¿qué te digo?, del desarrollo de la vida. Tenemos que divertirnos, tenemos que hacer esto, lo otro, no medimos consecuencias y están en problemas y problemas y de ciertas situaciones salen más y más problemas. Porque simplemente se han gastado una idea y es que hablar de Dios es religioso y eso es para viejos, eso es para viejitas, eso es para los que ya no han vivido y están completamente en un error. Por algo el Señor Jesucristo comenzó a predicar a la edad de 12 años, para mostrarnos que las cosas son desde niño. La palabra dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero nosotros tenemos que predicar la palabra, la verdad de Dios con amor, y tenemos que hacerlo, no importa las consecuencias. Te van a rechazar, te van a criticar, te van a odiar por todo eso. Quiero leerte una palabra para concluir. En el Evangelio de Pedro, segunda de Pedro, en el capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 3 y 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Saben? Nosotros estamos hablando que el Señor está a la puerta, que el Señor viene. Nadie sabe eso. Tal vez estamos haciendo lectura de las cosas que pasan, los fenómenos que están aconteciendo a este momento, los excesos de calor, todas estas cosas. Estos simplemente son preludios. Pero la palabra dice que el Señor está dando tiempo. Pero no solamente tiempo para que aquellos que no se han convertido puedan convertirse. Para que aquellos que no han escuchado puedan escuchar. Para que aquellos que no conocen la verdad puedan conocerla. Pero también nos está dando a nosotros la oportunidad de poder cumplir con ese mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, hermano mío, que nos dé convicción. Una pequeña fe pequeñita no nos va a llevar absolutamente a nada. Tenemos que tener una fe como la que tuvieron estos hombres, Elías, Noé, como Pedro, como Pablo, tener esta fe de Abraham, tener esta fe de todas estas personas, que lo que están allí es para poder decirnos a nosotros que es factible, es posible que podamos tener una férrea convicción en lo que dice la palabra de Dios. Y más allá, en lo que Dios ha determinado. Y más allá, en que estamos conectados con Él. Si nosotros estamos conectados con el Señor, entonces nuestra fe está allí altante, dispuesta para que podamos creer lo que Él tiene preparado para nosotros. Dios te ha dado a ti promesas, tiene promesas para ti y el Señor las va a cumplir. Y tal vez de pronto, en algunos casos no se han cumplido esas promesas simplemente porque no tenemos la convicción de que verdaderamente Él las vaya a llevar a cabo. A veces tenemos una fe, pero demasiado pobre. Es más, tu fe puede ser más pequeña que esa semilla de mostaza. Y el Señor nos está diciendo, una vida basada en la fe debe llegar al punto de tener una alta convicción, porque sin convicción
no tendrás poder para vencer y poder cumplir con el propósito que se te ha encomendado. Únete conmigo en oración, por favor. Padre bueno, gracias te damos por todas tus misericordias. Gracias por esta palabra, Señor, que anhelo pueda recorrer el mundo entero, porque es tu palabra, Señor, no es la mía. Y es lo que tú estás diciendo, Padre, tenemos que amonestarnos. Es lo que tú estás diciendo, tenemos, Señor, que movernos y necesitamos convicción. Solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar esa convicción, Señor. Espíritu Santo, sé tú, Padre mío, dándonos convicción, convicción de fe, convicción de Cristo, de salvación, de Salvador, convicción de que Dios está con nosotros, convicción de que somos hijos de Dios, que nosotros hemos sido llamados a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Convicción, Señor, para proclamarte hoy, mañana y siempre. Señor Jesús, aquí estoy, Señor, pidiéndote por la vida de mis hermanos, pidiéndote por la vida de mi familia, de mis hijos, Señor. Toma control de sus vidas. Yo sé, Señor, que tú vives. Y sé, Señor, que tú te extenderás sobre la faz de la tierra y levantarás a muchos caídos. Y la gloria de Dios se extenderá y será tan grande como las aguas del mar. Te doy gracias, Padre mío. Gracias te doy y lloro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amados, que el Señor nos continúe bendiciendo rica y abundantemente y juntos decimos amén y amén. Espero que el Señor te haya hablado. Espero que esto lo puedas reproducir. Es necesario que podamos escuchar. A veces nos gusta escuchar melodías. A veces tenemos que sonar la trompeta para darnos cuenta de lo que debemos hacer. Que tengas una feliz semana. Que el Señor te continúe bendiciendo. Por favor, llévanos en tus oraciones. Y un fuerte abrazo y hasta siempre. Bendiciones, mi hermano. Saludos a todos.